Muy buenas tardes con todos, estimados participantes de las diversas zonas registrales de SUNAR. Reciban una buena bienvenida por parte de todos los organizadores de este curso de actualización en el registro de bienes muebles para este año 2022. En esta oportunidad, mi nombre es Roberto Ceballos, de la zona número 12, sede Arequipa. Les da la bienvenida y vamos a tocar el tema de esta sexta sesión del curso con la doctora Miriam Mamani Gutiérrez. La doctora Mamani es registradora pública de la zona registral número 13, sede Tacna, abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es magíster en gestión pública por la Universidad del Pacífico. Cuenta con título de segunda especialidad en Derecho Registral por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, cuenta con estudios de posgrado en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en Derecho Administrativo Económico por la Universidad Continental. Nuevamente, muy buenas tardes con todos y muy en especial con la doctora Miriam Mamani, que nos va a acompañar en esta sexta sesión del curso de actualización. Doctora Mamani, si desea podemos dar comienzo, le escuchamos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, bueno, esta sesión sí estaba programada para el 2 de diciembre, pero por motivos de salud y como ustedes saben que estamos en plena quinta ola del COVID, pues han habido varios caídos, y soy una de ellas. Desde ya les pido las disculpas del caso y también si por ahí tengo necesidad de alguna pausa, porque todavía estoy en un proceso de recuperación, les voy a agradecer mucho de su comprensión. Bueno, vamos a entrar entonces a la presentación del día. Bueno, los temas que vamos a conversar el día de hoy, yo los voy a presentar en dos partes, ¿no? La primera parte de esta presentación es la relacionada justamente con las resoluciones que Indecopi ha emitido en relación a procedimientos que han sido llevados a cabo en tanto en la comisión como en la sala especializada en eliminación de barreras burocráticas, que están referidas a algún requisito contemplado en nuestro reglamento de inscripciones del registro de propiedad vehicular. En el caso que vamos a ver, nosotros vamos a explicar dos resoluciones. Una de ellas es un poco más extensa porque precisamente, digamos, fue la que dio origen inclusive a que se haga una modificación al texto único de procedimientos administrativos el año pasado. Como marco legal que nosotros tenemos para el tema que vamos a hablar de la eliminación de barreras burocráticas, vamos a encontrar en principio a la Constitución Política vigente, la de 1993, cuando hace referencia al tema de la protección de ciertos derechos fundamentales de las personas, ¿no? Específicamente el derecho a la libre iniciativa privada, a la libertad de empresa, al derecho a petición que tienen los administrados. Pero también en y cómo, digamos, estos derechos que están consagrados en nuestra Constitución entran en un equilibrio de poder con la protección de intereses públicos. También está como marco normativo de esto el decreto legislativo número 757, que es la que aprueba la ley marco para el crecimiento de la inversión privada, ¿no? Y bueno, en lo que es a nivel del procedimiento administrativo general, pues la ley, ¿no? La ley 27444, que tiene su tubo, digamos, actualizado con este decreto supremo, que es del año 2019. Y específicamente para lo que es el procedimiento de la eliminación de barreras burocráticas, tenemos el decreto legislativo número 1256, ¿no? Que es la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas. Ahora bien, este tema de eliminación de barreras burocráticas tiene, digamos, como unos antecedentes recientes de los últimos 5 años, la aprobación de una serie de medidas que se han dado, por ejemplo, bueno,
Vamos a mencionar también la que está, digamos, contemplada en la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, ¿no? Que es el Decreto Legislativo 1033. Y en cuanto al tema de la aprobación, digamos, de medidas de simplificación administrativa, estas comienzan en el caso este que menciono con el Decreto Legislativo 1246, que si de repente algunos de ustedes tienen entendido, se aprueba con esta, digamos, con este decreto legislativo, lo que se aprueba es una serie de, digamos, supresión de requisitos, ¿no? Que la administración pública venía exigiéndole a los administrados, ¿no? Por ejemplo, el caso más emblemático, la presentación de la copia simple del documento de identidad, o también en aquellos casos en los que, digamos, los administrados llevaban a cabo un procedimiento en los cuales participaban para un concurso de selección, ¿no? Y tenían que adjuntar con relación a la empresa a la cual representaban, pues, la vigencia de poder, ¿no? Entonces, estos documentos que, digamos, la administración cuenta, ¿no? No solamente ella directamente, sino también las otras entidades con las que puede, digamos, en un esquema de interoperabilidad, de colaboración interinstitucional, puede también, digamos, tener acceso a esa información y no requerírsela al usuario, porque eso genera, digamos, una serie de costos, tanto directos como indirectos. Y cuando hablamos de costos directos, por ejemplo, estamos refiriéndonos obviamente a un tema económico, ¿no? A un tema de costos propiamente, en términos económicos. Pero también en cuanto a costos indirectos, ahí, por ejemplo, vamos a hablar de un tema de tiempo, ¿no? Que es un factor muy clave, sobre todo para los agentes económicos que están, digamos, en estas decisiones de inversión, de emprendimientos, y no solamente hablamos de emprendimientos grandes, sino también de los emprendimientos del sector de las MIPES. Entonces, esta serie de medidas que se dan, que empiezan con este decreto que yo les menciono, y que luego también se van, digamos, perfeccionando con otras, digamos, medidas adicionales, por ejemplo, la del decreto legislativo 1310. ¿Por qué? Porque este decreto legislativo del 1310 lo que establece, digamos, en un inicio es ya la obligación que tienen las administraciones públicas en el marco, digamos, de la aprobación de sus normas para regular, de efectuar un análisis de calidad regulatoria, ¿no? Lo cual es algo muy importante, porque exige a la administración que al momento de aprobar tales, digamos, disposiciones normativas, pues tenga en cuenta que sean medidas razonables, que sean medidas, digamos, adecuadas, ¿no? Que tengan, digamos, un análisis mínimo para su aprobación. Y además debe contar, pues, con el apoyo o con la aprobación de una comisión multisectorial, justamente que ve estos temas de calidad regulatoria. En el caso, por ejemplo, de SUNARP, se cuenta con esta comisión, ¿no? Es lo que es a nivel de la sede central, para poder, digamos, evaluar, ¿no? El impacto que va a tener esa disposición, que no genere, digamos, sobre todo un sobrecosto, que no genere, digamos, un trámite adicional, ¿no? Y bueno, también el decreto legislativo, el 1449, ¿no? Que este decreto legislativo propiamente no está tan, digamos, vinculado con temas de inversión, pero sí es el que también lo que hace, lo que busca, es darle una facilidad, sobre todo en el caso de aquellos padres, de hijos que solamente, por ejemplo, han sido reconocidos por uno solo de ellos. Entonces, si se solicitase, digamos, el permiso de viaje para, ¿no?, este menor, sería suficiente con que se cuente con el permiso del padre que lo ha reconocido, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, digamos, este sería más o menos el marco legal. Pero vayamos ahora a explicar, porque creo que esto sí es algo, digamos, muy importante, ¿no? Entender un poco cuál es la base, ¿no? La base constitucional que tiene este procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, ¿no? Y como yo les mencionaba al inicio, es pues una herramienta,
Una herramienta que lo que busca es tener un equilibrio, un balance entre el interés público y el ejercicio de derechos fundamentales que están consagrados en nuestra Constitución. Entonces, la Constitución política en este caso viene a ser como un instrumento, ¿no?, de control del poder que tiene el Estado en materia económica, ¿no?, para el ejercicio, ¿no?, que esto sea, digamos, un ejercicio parejo con los, digamos, derechos que tienen los particulares. Ahora bien, este interés público, ¿cómo se entiende, no? El interés público es el conjunto, digamos, de intereses, ¿no?, de preocupaciones que tiene, digamos, una sociedad, en este caso que está normada bajo una constitución, sobre aquellos temas que son los más relevantes, ¿no?, para proteger, ¿no? Entonces, esta, digamos, protección, lo que busca también es que tenga, este interés público debe pasar por un control de legalidad, un control de razonabilidad, ¿no?, sobre las normas que son emitidas. O sea, no deben afectar derechos fundamentales relativos, en este caso, por ejemplo, a lo que vamos a ver, a la libertad de empresa, ¿no?, a la iniciativa privada, a la libre iniciativa privada, ¿no? ¿Y cuáles son esos, digamos, derechos fundamentales que están en juego junto con el interés público? Eh, bueno, son en este caso tres, ¿no? El de la libre iniciativa privada, que está, digamos, desarrollada en el artículo 58 de la Constitución. El de la libertad de empresa, que lo vamos a ver en el artículo 59 de la Constitución, y el derecho de petición, que está reconocido en el numeral 2 del artículo 20 de nuestra Constitución. Cuando hablamos de la libertad de iniciativa privada, digamos, esta viene a ser como una protección que da el Estado y que se debe entender como todo aquel conjunto de normas que están orientadas a establecer una serie de pautas, una serie de reglas que son básicas en las cuales se debe de fundar, ¿no?, el régimen económico de una sociedad. Entonces, en este caso, la libre iniciativa privada, ¿quién la tiene de acuerdo con nuestro actual modelo económico que está reconocido en la Constitución? No son, en este caso, los agentes privados, las personas. Puede ser una persona jurídica, ¿no? Ahora, esta libre iniciativa se puede ver afectada por la imposición de ciertas barreras burocráticas ilegales, o que son barreras burocráticas que carecen de una razonabilidad, ¿no? Entonces, digamos, es un derecho muy importante, ¿no?, el de la libre iniciativa privada. ¿Por qué? Porque esta va a ser, digamos, la que va a permitir el ejercicio de otros derechos fundamentales que también están asociados con los emprendimientos, con la actividad económica que desarrollan los privados, ¿no? En materia, en el desarrollo constitucional que se ha llevado, digamos, por el Tribunal Constitucional sobre este derecho de la libertad de iniciativa privada, el Tribunal Constitucional ha señalado que el Estado es un actor, pero un actor no partícipe en la actividad económica, es un árbitro, ¿no? Es un árbitro que establece las reglas, ¿no?, pero no interviene directamente en esta actividad empresarial. Pero, digamos, justamente el procedimiento de lo que viene a ser la eliminación de barreras burocráticas es una herramienta que tiene el Estado para digamos, lograr que se pueda contar con un funcionamiento normal de este mercado, ¿no? Que no se encuentre en una situación patológica, vamos a decirlo así. Entonces, a través de este procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, el Estado como árbitro lo que busca justamente es que estas reglas, ¿no?, que aprueba el Estado en su función de policía, ¿no?, es que se puedan, digamos, que permitan que los privados lleven a cabo sus emprendimientos de manera libre, ¿no? Con relación al otro derecho que estábamos refiriéndonos, que era el de la libertad de empresa, en cuanto al contenido que tiene este derecho, tenemos como uno de ellos
la libertad de creación de empresa, de acceso al mercado. Ese es uno de los contenidos que tiene este derecho. El otro es el de la libertad de organización, es decir, la persona que decide llevar a cabo actividad empresarial en el Perú, ¿no? Tiene la libre elección de definir cuál va a ser la actividad económica que va a emprender, qué nombre le va a colocar a su emprendimiento, dónde lo va a llevar a cabo, qué tipo societario va digamos, a elegir, ¿no? La decisión de quiénes van a ser los representantes de la empresa, de la sociedad, ¿no? Definir en el aspecto económico, digamos, los precios, ¿no? El tema de acceso al crédito, o sea, en todo esto es parte también del contenido de la libertad de empresa, ¿no? Y esto lo ha señalado el Tribunal Constitucional, ¿no? A través de la sentencia que, bueno, está señalada en esta presentación, que es la 3330-2004, y otro contenido que forma parte de este derecho es el de la libertad de competencia, ¿no? Es decir, que los agentes económicos tengan, digamos, igualdad de condiciones al momento de interactuar en esta economía social de mercado que la Constitución define, ¿no? Como modelo económico de nuestro país. Y también otro contenido que está, digamos, señalado, plasmado en esta sentencia, es el de la libertad que tienen los agentes de inversión para definir en qué momento cesan sus actividades económicas, ¿no? Disponer el cierre o cese de las actividades. Ahora, en otra sentencia, el Tribunal Constitucional, que es del año 2006, la 003-2006, sobre el tema de la libertad de empresa, se señala también, pues, que es la facultad o el poder que tiene, digamos, el agente privado para poder definir, ¿no? Cuál va a ser esta organización, cómo va a efectuarse el desarrollo de las unidades productivas, ¿no? Tanto en lo que es prestación de bienes o servicios, para poder, digamos, satisfacer esta demanda, ¿no? Y, bueno, dice también que tiene como marco una actuación económica autodeterminativa, ¿no? Es decir, lo cual implica, ¿no?, que el modelo económico de economía social de mercado es el fundamento de la actuación, ¿no? Y es, digamos, la que impone los límites, ¿no?, de su accionar. Bueno, vamos a ir avanzando. En el último derecho, que también lo mencioné, el derecho de petición. ¿Cómo se relaciona con el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas y con el de la libre iniciativa privada y libertad de empresa? Porque, digamos, no es que esté necesariamente supeditado a que un ciudadano, ¿no?, decide iniciar este procedimiento, pues tenga que estar realizando un trámite administrativo, ¿no? Puede ser cualquier actuación. Entonces, en este caso, ¿cómo se conectaría, digamos, este derecho, ¿no? Cuando el ciudadano considera que su derecho a la libre iniciativa privada está siendo vulnerado, como en el caso que vamos a explicar más adelante, pues tiene al amparo, ¿no?, del numeral 2 del artículo 20, perdón, el numeral 20 del artículo 2 de la Constitución, pues tiene el derecho de solicitar a la autoridad, en este caso a la autoridad, a la agencia estatal, que es el INDECOPI, ¿no?, solicitarle que se declare, digamos, una barrera burocrática ilegal, que la considera así, o carente de razonabilidad, y que se le inaplique, ¿no?, porque estaría vulnerando, digamos, su derecho a la libre iniciativa privada o a la libertad de empresa, según el caso que fuese, ¿no? Entonces, de esa manera se conecta, ¿no? ¿Qué es lo que se busca, digamos, con este derecho de petición que lo ejerce en un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas? Pues lo que se busca es que la agencia del INDECOPI, en este caso, se pronuncie, que le brinde una respuesta, ¿no? Una respuesta la cual tiene que estar debidamente motivada. Y además, una respuesta que debe
debe atenderse dentro del plazo de ley. Eso, digamos, es el contenido del derecho de petición, que además está consagrado inclusive en la Constitución Política, cuando yo les menciono el tema de que tiene que darse dentro de un plazo de ley, que además tiene que ser escrito. Entonces, la administración pública, cuando el ciudadano ejerce este derecho, tiene que observar estos dos aspectos, ¿no? Pero además, en este caso, tiene que tener en cuenta también el vínculo que tiene este derecho de petición con la simplificación administrativa, que era de lo que yo les estaba comentando en anteriores presentaciones, ¿no? Porque lo que se busca, ¿no?, finalmente con esto es que el usuario, ¿no?, el ciudadano, lo que quiere es tener una respuesta, digamos, integral al problema que se le presente, ¿no?, con las regulaciones que la administración emita, ¿no? Porque, digamos, esa regulación lo que le está generando al usuario es una serie de costos. Y como yo les decía, no solamente son costos directos, económicos, ¿no?, sino también pueden ser costos indirectos, que son temas de tiempo, ¿no?, o establecerle prohibiciones parciales, limitaciones parciales. Dentro de este procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, lo que, digamos, se busca es justamente también simplificar, ¿no?, el tema de los trámites, reducir tiempos, costos, porque eso es lo que se ve también en un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, ¿no? Y bueno, garantizar un desenvolvimiento, ¿no?, correcto, ágil, ¿no?, por parte de la administración pública, porque además eso también lo que va a hacer es garantizar, digamos, el derecho de petición del administrado. Y puede que se le dé, digamos, la razón, como que también no se le dé la razón, pero lo que va a definir de lo que es el pronunciamiento es la fundamentación, ¿no?, las consideraciones que tenga en este caso la autoridad al momento de emitir este pronunciamiento en un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. ¿Qué es una barrera burocrática? Si nosotros vamos a la definición legal que está en el decreto legislativo 1256, el artículo 13, en el numeral 3, se establece que una barrera burocrática es una exigencia, un requisito, una limitación, prohibición y o cobro que imponga cualquier entidad, ¿no?, que está dirigido a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y o permanencia de los agentes económicos en el mercado, ¿no?, y o que puedan afectar a administrados en la tramitación de procedimientos administrativos, sujetos a normas y o principios que garantizan la simplificación administrativa. Esta misma disposición señala que la sola, digamos, exigencia, el solo requisito, limitación, prohibición, o este cobro no implica necesariamente que sea ilegal o que carezca de razonabilidad. Es la precisión que hace esta disposición. Ahora sí, vamos a explicar estos dos casos, ¿no?, sobre que llegaron, digamos, el primer caso. Voy a pasar a la siguiente. Bueno, el primer caso es un caso relacionado con el procedimiento de inscripción de inmatriculación vehicular, ¿ya? Este caso fue visto en la Oficina Registral de Lima en el año 2020. Una inmatriculación vehicular era un vehículo importado, ¿ya? Esto también es importante mencionar. Un vehículo importado, y la esquema de observación se plantea en dos extremos, ¿ya? En el primer extremo, lo que se le está, digamos, el registrador le solicita al administrado, en este caso a la señora Jessica Copara Tunqui, que es la que finalmente va a llegar hasta el INDECOPI, ¿no?, con ocasión de la observación de esta esquela, es porque se le exige que cumpla con enviar el comprobante de pago, ¿no?, en el formato XML, ¿no? Era un comprobante de pago electrónico, pero ojo, era
no, digamos, el comprobante que ella, digamos, que acreditaba su derecho de propiedad, sino en relación al comprobante de pago del importador con la empresa que a ella, digamos, le vendió, ¿no? Le vendió el vehículo. Entonces, se le requiere ese envíe este archivo XML. Y en el otro punto de la observación, era el relacionado con la presentación de la declaración jurada de medio de pago, ¿no? Que igualmente, como les menciono, estaba referido no al comprobante de ella, ¿no? Sino al de la factura. Así, este era el de las facturas. En el punto 1 era con relación a su boleta, la que acreditaba la adquisición, ¿no? De este vehículo. Pero el otro era con relación a la declaración jurada de medios de pago de la factura del importador, ¿no? De la factura que había emitido el importador a favor de esta empresa, creo que era Cusco Motors, ¿no? A la cual ella le había comprado. Bueno, al parecer esta administrada tuvo varios inconvenientes con la empresa, ¿no? Y digamos un poco también eso explica por qué el caso llegó hasta esta instancia. Bueno, entonces, esta resolución que es emitida por la sala especializada, ¿no? De eliminación de barreras burocráticas, eh, bueno, esta es la segunda instancia, ¿no? Hubo una, una resolución que fue previamente emitida por la comisión, ¿no? Y en la comisión, digamos, prácticamente en la comisión le dio la razón a la señora, ¿no? Porque inclusive declaró barrera burocrática ilegal, ¿no? Que se le exigiera, en este caso, a la administrada el envío, ¿no? Que se le exigiera el envío del archivo XML y que se le exigiera también la presentación de esta declaración jurada de medios de pago, ¿no? Ahora, supuestamente, bueno, es lo que les estoy mencionando, ¿no? Acá, ya. ¿Cuáles eran los argumentos de la denunciante, de la señora Copara? La señora Copara señalaba que el envío de este comprobante de pago al correo institucional de la SUNAR era un requisito que no estaba previsto en el TUPA de la entidad. Ustedes sabrán que nuestro TUPA es un TUPA que es del año 2004, ¿no? Desde esa fecha hemos tenido, bueno, adelantando un poco, hemos tenido una modificación del año pasado, ¿no? Que es a raíz de este caso, pero fuera de eso no ha habido, digamos, otra modificación. Ahora, bueno, es lo que señalaba la denunciante, ¿no? O sea, por lo tanto, el estar exigiéndome que yo presente, que yo envíe, cumpla con esta formalidad, estaría contraviniendo, ¿no? Las disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿no? Entonces, bueno, ella menciona esta base legal, ¿no? Que es la del artículo 40 y el artículo 43. Ahora, también menciona que la denunciante que ni es ni el TUPA de la SUNAR, ni el reglamento de inscripciones, es tal como lo dice ella, ¿no? Ni el reglamento de inscripciones del registro de propiedad vehicular establecen la obligación de presentar la declaración de medio de pago del importador y del vendedor con firmas legalizadas notarialmente, ¿no? También ella mencionaba exigir el envío de este comprobante de pago en formato XML al canal contravenía el principio de presunción de veracidad y el principio de privilegio de controles posteriores que estaban previstos en el tubo de la LEPAJ, ¿no? Y bueno, también contravención al artículo 51 del tubo de la LEPAJ, ¿no? Por cuanto, ¿no? Esta disposición administrativa, ¿no? O sea, lo que se le estaba pidiendo, lesionaba no solamente, o sea, lesionaba el derecho, no solamente, ¿no? Sino también de aquellas personas que hubiesen presentado, ¿no? En este procedimiento de inmatriculación vehicular el comprobante de pago, ¿no? Ahora, como yo les mencionaba, la comisión, que es, digamos, la que ve en primera instancia, declaró, ¿no? Que eran barreras burocráticas, tanto lo que era la exigencia del envío del archivo XML, ¿no? Que, digamos, fue señalado, ¿no? Como el documento idóneo para la inmatriculación y que estaba materializada, ¿no? En el numeral 5.5 de la resolución de la Dirección Técnica Registral, que es la que, digamos, aprueba los lineamientos y criterios para lo que viene a ser la calificación de los comprobantes de pago electrónicos, ¿no?
y que, digamos, se le había eso requerido, ¿no? En la esquela de observación, e inclusive también en que lo había confirmado, digamos, el tribunal registral. Porque acá es importante señalar que este caso llegó, ¿no? Inclusive a la segunda instancia. También la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas señaló, declaró que era una barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar esta declaración jurada de medio de pago, ¿no? Que era entre el importador, como les mencionaba, en este caso una empresa, San Bartolomé, y la empresa vendedora, Cusco Moto, que era, digamos, a la cual la señora Copara le había comprado el vehículo, ¿no? Y que, bueno, esa exigencia, ¿no? Que estaba materializada en la esquela de observación y en la resolución del tribunal registral. Bueno, así digamos, así quedó a nivel de la comisión, ¿no? Él indicaba, en este caso, que el motivo, ¿no?, por el cual era ilegal digamos, esta exigencia radicaba en que vulneraba el artículo 48.1 del tubo de la LEPAJ, ¿no? Por cuanto, digamos, la SUNAR exige un requisito en otro formato, que ya poseía, ¿no?, por haber sido requerido en su culpa. También, bueno, en cuanto a la evaluación de legalidad que hace, ¿no?, la comisión dice sobre la exigencia, ¿no?, de presentar esta declaración del medio de pago, ¿no?, que se ha utilizado para la transferencia de este vehículo entre el importador y el vendedor, ¿no?, o sea, la empresa a la cual le compra la señora Copara, ¿no?, esta igualmente estaría contraviniendo normas registrales. Dice el principio de legalidad y simplicidad. Bueno, a ver. Acá, bueno, la SUNARP interpone, ¿no?, su recurso de apelación ante la resolución que emite la comisión. Y dentro de los argumentos que menciona es que bueno, es propiamente estos lineamientos, ¿no?, que aprueba la Dirección Técnica Registral sobre la presentación del archivo XML y la calificación de los comprobantes de pago, señala la SUNARP en su apelación que no se está estableciendo un requisito, un documento adicional, ¿no? Simplemente lo que se le está diciendo es qué requerimientos técnicos debe cumplir, ¿no?, la presentación de este comprobante de pago. Dice que también los comprobantes de pago pueden ser emitidos tanto de manera manual como electrónica, ¿no? Pero en el caso de aquellos que son electrónicos, ¿no?, los comprobantes de pago electrónicos, lo que hace la SUNARP, ¿no?, es precisar cómo se tiene que hacer esta presentación, ¿no?, la cual consiste en este archivo XML y que incorpora la firma digital. Dice además la SUNARP que tiene que cumplirse con el envío al correo electrónico porque esta es la única forma en la cual el registrador va a poder hacer la verificación del comprobante, ¿no? Y también que la obligación, ¿no?, la obligación para acreditar los medios de pago utilizados en lo que es esta operación digamos, de compraventa del vehículo, es una herramienta, es una disposición que está orientada en lo que viene a ser la lucha contra el lavado de activos y la evasión tributaria, ¿no? Entonces, por eso también señala la SUNAR, pues, que de no exigírsele la presentación de esta declaración jurada de medio de pago, resultaría, en este caso, fácil realizar, pues, ¿no?, operaciones provenientes de actividades ilícitas. Pero acá, por ejemplo, vamos a ver más adelante que el TUPA de la SUNARP sí establece como un requisito la presentación de esta declaración jurada de medios de pago y, de ser el caso, la copia del medio de pago. El tema es por qué, en relación al trato que hay entre el importador y, digámoslo así, el vendedor, que es, digamos, uno de los adquirentes intermediarios dentro de esta cadena de tracto, pues ahí es donde, digamos, un poco la señora esta se busca la razón para no acreditar, ¿no? Ahora bien, el caso, cuando llega ya en la segunda instancia a la sala de eliminación de barreras burocráticas, va a evaluar tres aspectos, ¿no? El primero va a hacer un análisis sobre los requisitos que no están
compendiados en el TUPA de la entidad, en este caso de la SUNAR, ¿no? Pues, como dice, pues se denuncia, ¿no?, como una presunta barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad, ¿no?, la exigencia del envío del archivo XML, ¿no?, del comprobante de pago, como un requisito para la inmatriculación vehicular, ¿no?, que está, digamos, en este caso materializada en una disposición administrativa, ¿no? Y en este caso sería la disposición administrativa, la de los lineamientos, ¿no?, que aprueba en este caso la Dirección Técnica Registral, ¿no? También, digamos, cuando hace este análisis, la sala menciona que la exigencia, ¿no?, de que un comprobante de pago electrónico en formato XML, dice, sea enviado al correo, ¿no?, para la inmatriculación materializado en actos administrativos. O sea, acá en la sala lo que menciona, hay que diferenciar si es que se está denunciando, ¿no?, como una presunta barrera burocrática, porque, digamos, esto se está materializando ya sea en una disposición administrativa o si es en un acto administrativo. Y cuando decimos acto administrativo, en sí, y de lo que va, digamos, a resolver finalmente la sala, es en relación con el acto administrativo, es decir, con la esquela de observación y con la resolución del tribunal registral. No tanto así una disposición administrativa. Claro, o sea, digamos, si bien es cierto, existe esta resolución de la Dirección Técnica Registral que es del año 2014, esa, digamos, no está no está contemplado expresamente, o no estaba contemplado expresamente en el TUPA, que estaba vigente a la fecha en la que esta administrada interpone su denuncia, ¿no? Entonces, por eso, esto, por ejemplo, es algo muy importante, ¿no?, de diferenciar, ¿no? Porque exigir documentos, en este caso, en un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, ¿no?, o que sean barreras burocráticas que carecen de razonabilidad, que no están debidamente, digámoslo así, sistematizadas, que no están incorporadas en el TUPA de la entidad, ¿no? O sea, para ver, digamos, esto, hay que diferenciar, dependiendo si es que esta denuncia lo está planteando, ¿no?, como un requisito que constituye un impedimento para los administrados en general, o si es que la denunciante lo que está buscando es que su petición en particular se vea satisfecha, es decir, un efecto individual. Y en este caso, lo que vemos es el segundo supuesto, es decir, que la denunciante lo que está buscando es que su petición en particular se vea satisfecha, porque no, digamos, no hay forma de que ella pueda acreditar que el incumplimiento de este requisito tenga un efecto general, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no está previsto, digamos, en el TUPA. Y eso sí, pues, en ese aspecto es cierto, ¿no? O sea, en el momento en el que se dio este caso y que llegó hasta el INDECOPI, lamentablemente nuestra institución no tenía actualizado este instrumento, ¿no? Este instrumento de gestión que es el TUPA, ¿no? O sea, por lo tanto, solamente lo que podría lograr la denunciante en este caso era que su, digamos, petición en particular se vea satisfecha, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ¿no?, que esta medida le fue aplicada a la denunciante a través de actos administrativos, como viene a ser la esquela de observación o la resolución del tribunal registral, únicamente lo que se va a acreditar es que esta le es oponible a ella, ¿no? Pero no va a ser con efecto general, ¿no? No puede tener un efecto potencial a todos los administrados en general, ¿no? Porque en todo caso, la regla que se le podría aplicar, o sea, digamos, cualquier otro que no hubiese estado comprendido en este proceso de eliminación de barreras burocráticas, lo que va a hacer es, en todo caso, aplicar los efectos que señala el numeral 1 del inciso 2 del artículo 58 del TUO de la LEPAG. ¿Qué cosa dice esto? Que en el caso que una entidad pública, en este caso como la SUNAR, en un procedimiento de matriculación vehicular, exige que se envíe el archivo XML, ¿no? Pues automáticamente, si eso no está previsto en el TUPA, de acuerdo con esta disposición,
no puede exigirle, por lo tanto quedan suspendidos, ¿no? Entonces, esa sería la regla para que pueda en todo caso invocar cualquier otra persona que no esté comprendido en este proceso. Sobre eso, más o menos es lo que desarrolla la sala, ¿no? La sala de eliminación de barreras burocráticas. Ahora, sobre el punto 2, ¿no? De la procedencia del requisito que está contenido en una disposición administrativa. La sala lo que menciona es que la SUNARP no puede, en este caso, exigirle a los administrados que cumplan con la presentación de este comprobante de pago electrónico en archivo XML, ¿no? Es decir, que lo envíen al correo institucional como un requisito, toda vez que este requisito no ha sido, pues, compilado, incorporado en el TUPA, ¿no? Y señala que si bien es cierto, digamos, existe esta disposición de enviarlo por el archivo XML en una resolución de la Dirección Técnica Registral, esta no le puede ser, digamos, exigible al administrado en tanto no está incorporado en su TUPA. Entonces, como parte ya de lo que estamos ahora conversando, fíjense ustedes en la importancia que tiene en este caso para toda entidad, administración pública, contar con su TUPA debidamente actualizado, ¿no? Sistematizado. ¿Por qué? Porque justamente, y bueno, en realidad son pocos los usuarios que tal vez conozcan sobre esta posibilidad que tienen cuando, digamos, la administración le exige el cumplimiento de un requisito o inclusive el pago de una tasa registral, inclusive, o sea, se le pida en una esquela, digamos, de liquidación o en una esquela de observación el pago de una tasa y que esta tasa no esté previsto en el TUPA. Un usuario con esta herramienta que le da lo del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, tiene expedita la posibilidad de irse a la comisión y eventualmente llegar a la sala. ¿Para qué? Para que se pueda, en este caso, declarar una barrera burocrática legal, o en todo caso, ojo, la barrera burocrática y legal es con efecto general. Pero en este caso que estamos viendo, en este primer caso, no fue, por si acaso, declarado barrera burocrática ilegal, porque no era, digamos, con efecto general, sino solamente un efecto aplicable única y exclusivamente para este administrado. Pero a lo que iba era que esta herramienta, ¿no? Lo que le permite al usuario, al ciudadano, es que si se trata de un requisito, una tasa que no está contemplado en el TUPA, pues tiene habilitada, expedita este procedimiento para poder lograr, digamos, la inaplicación para su caso concreto, ¿no? Ahora bien, en el caso, digamos, en los casos en los que, digamos, se cuestiona como una, digamos, barrera burocrática, ¿no? Un requisito que está contenido en una disposición administrativa, como lo mencionábamos, no basta pues que ésta se encuentre vigente, sino, como lo decía, tiene que estar, ¿no? Tiene que verificarse que esta disposición debe estar señalada en el TUPA, ¿no? Entonces, si se ha verificado, ¿no?, que el requisito que se está cuestionando como una barrera burocrática no es oponible a todos los administrados, ¿no? Porque, digamos, no está comprendido en el TUPA de la SUNARP. Entonces, por esa razón, en este caso, no se declaró como tal una barrera burocrática, porque no estaba en el TUPA. Entonces, para que pueda ser declarado como barrera burocrática, tendría que estar contemplado en el TUPA. Y en este caso, como lo vuelvo a reiterar, a la fecha en la que se dio esta situación, este recurso de la señora, pues no estaba. Entonces no se podía declarar como barrera burocrática. Pero si hubiese estado, ahí sí, digamos, se hubiese declarado o no también, o sea, porque ese ya hubiese sido otro análisis, ¿no? Pero a ese, digamos, a ese extremo no se llegó. Al menos la sala, en este aspecto, lo que hizo fue declarar improcedente, ¿no? O sea, revocó, digamos, lo que había señalado la comisión, ¿no? Ahora, sobre el análisis de legalidad, en este caso de los requisitos que estaban materializados en actos administrativos, ¿no?
y ahí ya nos estamos refiriendo propiamente a lo que es la esquela de la observación, o sea, el caso el caso concreto, ¿no? La sala lo que señaló en este caso era que no se buscaba, digamos, cuestionar o, digamos, determinar si es que la SUNAR, a través, digamos, del acto administrativo, ¿no? Aplicó o no aplicó el principio de presunción de veracidad, ¿no? Como fundamento para sus decisiones. Lo que se buscaba evaluar era si es que la SUNAR impuso alguna barrera burocrática ilegal, ¿no? O carente de razonabilidad. Entonces, en ese aspecto, digamos, lo que hizo fue desestimar lo que estaba alegando la denunciante, ¿no? Cuando hacía referencia a ella, por ejemplo, a que se había cumplido con, digamos, enviar el comprobante de pago, ¿no? Confirma con, debidamente certificado, ¿no? Ante notario. Entonces, digamos, la sala quería era, digamos, analizar, ¿no? En este caso, en la tramitación, ¿no? Del procedimiento administrativo, si es que se había, digamos, si se le estaba exigiendo al administrado los requisitos previstos en su TUPA, ¿no? Y bueno, como yo les he mencionado, pues en este caso, en el decreto supremo, ¿no? El 008-2004 de justicia, la SUNAR en este caso no había pues cumplido, ¿no? No había cumplido con incorporar estos requisitos que se les... sobre todo el tema del archivo del XML, ¿ya? Porque acá, digamos, una opinión personal que yo podría decir es que en relación al otro requisito, que también, digamos, la denunciante señalaba, esto es que tenía que ella que presentar la declaración jurada de medios de pago. Este aspecto a mí sí me parece que es discutible y yo creo que en esto la sala no debió de confirmar esto, o sea, de no exigirle que presente esta declaración jurada de medio de pago entre el importador y la empresa, digamos, a la cual le compró, ¿no? La señora Copara. Entonces, la sala, digamos, lo que hizo fue, en este aspecto, confirmar, ¿no? O sea, que no debía exigírsele a ella, o sea, con un efecto solamente individual, ¿no? Para ella. Entonces, por lo tanto, lo que hace es confirmar y exigir, confirmar en cuanto a que se le exija, ¿no? El tema del envío del comprobante en archivo XML, ¿no? Como el documento idóneo para hacer la inmatriculación del vehículo, ¿no? Igualmente también confirmó, ¿no? Lo que dijo la comisión en el extremo de que no se le debía exigir, ¿no? La presentación de esta declaración jurada del vehículo. Ahora, solamente en este caso se evaluó el carácter ilegal de la barrera burocrática, ¿no? Pero no se evaluó el tema de la razonabilidad en este caso, de esos requisitos que se le estaba pidiendo, ¿no? Esto de acuerdo con una metodología, ¿no? Una metodología que digamos tiene el Indecopia en este decreto legislativo que es el 1256. Es por esa razón que en cuanto a los argumentos que dio la SUNAR, que los estaba más adelante, anteriormente señalando, pues no hubo ningún pronunciamiento, ¿no? Ahora, bueno, entonces, ¿cómo resolvió la sala, no? O sea, la sala lo que dijo es que se revoque, ¿no? Esta resolución de la comisión en cuanto a que sea declarada como una barrera burocrática ilegal, ¿no? O sea, no era una barrera burocrática ilegal, ¿ya? Porque como yo les mencionaba, pues no es que este requisito no estaba previsto en el TUPA, ¿no? Y por otro lado, sí confirmó, ¿no? En este caso, el tema de la exigencia del envío del comprobante de pago, ¿no? O sea, pero porque estaba materializado en este caso en actos administrativos. Pero con relación a declarar barrera burocrática porque se esté manifestado, digamos, en disposiciones normativas, ahí sí la declaró en ese extremo improcedente, ¿no? Esa parte sí quiero que se comprenda, ¿no? Igualmente también la exigencia de presentar la declaración del medio de pago que estaba materializada, o sea, exigencia que estaba materializada, ojo, en la esquela de observación y en la resolución, ¿no? Que fue, digamos, la que confirmó. Y bueno, esto de acá es en cuanto al que se confirmó también a la parte resolutiva de la resolución de la
comisión en lo que se refería a que se inaplique, ¿no?, estas barreras burocráticas respecto a los actos administrativos, ¿no?, que fueron, en este caso, declarados ilegales en favor de la señora Jessica Copara, ¿no? Bueno, igual también se dispuso que en un plazo máximo de un mes, ¿no?, la SUNAR cumpla con informar qué medidas se habían adoptado con respecto a lo resuelto en esta resolución, ¿no? Igualmente también por un tema de transparencia, que la SUNAR cumpla con informar a los ciudadanos y administrados acerca de estas barreras burocráticas que habían sido declaradas, ¿no?, ilegales. Siempre es, creo yo, saludable evaluar un poco cuáles han sido las repercusiones, los efectos que trajo esta resolución del INDECOPI. Precisamente, a raíz de que sale esta resolución, en este caso que fue la resolución del 28 de septiembre del año 2021, prácticamente cerca a los 2 meses, la SUNAR, el 20 de noviembre del 2021, ¿no?, en el peruano sale publicada una actualización del TUPA. Entonces, en esta presentación ustedes pueden ver cómo queda la base legal, ¿no?, el procedimiento legal que es procedimiento administrativo que es materia de actualización en el TUPA, y además el requisito que debe cumplir para este tipo de procedimientos. Entonces, tanto en lo que son vehículos importados, vehículos fabricados o ensamblados en el país, los vehículos, en este caso, vehículos de ensamblaje CKD o SKD, y los vehículos de fabricación, vehículos fabricados a partir de partes y piezas, en todos ellos se establece como requisito, ¿no?, y ya lo precisa, dice, ¿no?, tratándose de comprobantes de pago electrónicos, debe remitirse el archivo XML del mismo al correo institucional de la SUNAR, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el efecto de esto fue que se tuvo que actualizar el TUPA. Entonces, el tema justamente de que podía eventualmente cualquier otro administrado también, digamos, irse, ¿no?, al INDECOPI para que se le declare, ¿no?, o sea, con relación a una disposición, a un acto administrativo, que sería, digamos, un acto administrativo, un procedimiento de matriculación vehicular, que se le declare barrera burocrática ilegal, ¿no? Ahora, otros temas que también están asociados con este caso han sido estas resoluciones, ¿no?, del Tribunal Registral, porque digamos que ya, y bueno, eso también es interesante de tal vez verlo en la práctica, cómo la primera instancia, sobre todo, ¿no?, los registradores están viendo estos temas, ¿no? Porque la regla general viene siendo, y ya obviamente con el TUPA actualizado, que se tenga, ¿no?, que se tenga que presentar, que se tenga que cumplir con el envío del archivo XML, ¿no? Si ustedes ven acá, por ejemplo, la resolución, la Sala de Trujillo, que es de marzo del año 2021, bueno, esta es una resolución que se dio incluso con anterioridad a la emisión de la resolución del INDECOPI. Lo que establece, bueno, que la falta, en este caso, del reconocimiento, ¿no?, de la representación impresa de un comprobante de pago, dice, por no tener a la vista este archivo XML, dice, no le priva de todo valor como tal, puesto que se permite que su autenticidad, ¿no?, y fehaciencia pueda quedar acreditada por otros medios de prueba, y por supuesto a través de una valoración conjunta de la documentación en el propio título presente. Y también está, bueno, esta resolución que sí es ya con posterioridad a la resolución del INDECOPI que hemos estado comentando, y también incluso con posterioridad a la del TUPA, ¿no? Dice que no es un obstáculo para proceder con la primera inscripción de propiedad de una motocicleta, dice, la omisión de remitir el archivo XML. Si previa corroboración de la autenticidad de la representación gráfica del comprobante de pago asociado a dicho archivo, la información contenida en aquella representación coincide con la que se señala en el formulario de inmatriculación. Entonces, creo que como un tema ya viendo, ¿no?, viendo lo que ha pasado, digamos, en el INDECOPI con este tema de los archivos XML, y bueno, la modificación del TUPA,
y estas resoluciones, y sobre todo, bueno, esta última, ¿no? Que ya se supone que ha sido teniendo a la luz el conocimiento de lo que ha pasado, la calificación registral de los comprobantes de pago electrónicos se ha, digamos, un poco abierto a más de una interpretación, ¿no? Porque en algunos casos, digamos, eventualmente podrías, aplicando, ¿no? Lo que dice esta resolución, no exigirlo, ¿no? Pero en mi opinión personal, considero que como una regla general, ¿no? Por un tema también pues de predictibilidad, ¿no? Que la primera instancia siempre ha sido de exigirle en este caso la presentación al archivo XML. Pero eso no quiere decir también que eventualmente pueden haber casos, y bueno, cada caso es uno distinto, diferente, incluso también complejo, que podría dar a pie, ¿no? A que se pueda excepcionalmente, tal vez en algunos casos, prescindir de la presentación de este archivo XML, ¿no? Quizás acá también lo que nosotros tendríamos que digamos, considerar es que exista, ¿no? Una uniformidad, ¿no? De repente, o que en todo caso el tribunal registral mediante algún precedente pueda, ¿no? Dar algún alcance sobre algún supuesto de en qué casos tal vez excepcionalmente no sería exigible el archivo XML. A mí, en lo particular, como barrera burocrática y legal, podría, sí, o sea, pero por un tema de, digamos, barrera burocrática y legal, por, digamos, por un tema de que, barrera burocrática y legal, por la aplicación de una disposición normativa, sí, podría, ¿no? Eventualmente declararse, porque, digamos, es razonable, por un tema, no sé, es lógico, o sea, es exigible sí o sí que se tenga que presentar esto, no hay, como dice el tribunal acá en su sumilla, ¿no? Y por eso quizás un poco lo rescato, es haciendo una evaluación conjunta de toda la documentación, de lo que el usuario pueda, en este caso, acreditarte, ilustrarte, justificar que en algún caso no tenga, porque realmente a veces no pueda, ¿no? No porque tal vez no quiera, sino porque realmente no pueda. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo, por ejemplo, trabajo en la oficina registral de Juliaca y tenemos a veces casos en los que hay estas empresas que ya están en un proceso de disolución y liquidación, ¿no? Creo que es el caso de Electra. Bueno, Electra es una empresa que ha tenido, creo, presencia a nivel nacional, ¿no? Donde sí me ha tocado en algunos casos entrevistarme con usuarios que me manifiestan este problema, ¿no? De que no pueden, digamos, cumplir con el envío de este archivo XML porque a la fecha prácticamente, digamos, los administradores, ¿no? Las sucursales ya están inoperativas. Entonces, por un tema, digamos, de limitación, ¿no? Que ya escapa, digamos, al control del administrado, pues se les hace prácticamente imposible, ¿no? Enviar este archivo X. Pero si haciendo una validación ante el portal web de SUNAT, nosotros podemos verificar que sí es un comprobante válidamente emitido, ¿no? Que sí ha cumplido pues con los demás requisitos, en esos casos es, digamos, como para pensar, ¿no? Para reflexionar. No quiero, digamos, en esto decir que si está bien o está mal, ¿no? Creo que cada caso tiene que evaluarse, pero también para eso, digamos, quien tiene una mejor función en ese sentido en el ámbito registral es sobre todo pues, la segunda instancia. Este segundo caso que también se vio, pero acá no fue a pedido, no hubo una, digamos, una denuncia de parte, ¿ya? Aquí lo que sucedió fue un procedimiento que se inició de oficio por la Comisión, en este caso de Eliminación de Barreras Burocráticas. Acá intervino como denunciado, estuvo la superintendencia, ¿no? La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, el Ministerio de Justicia, y como tercero, digamos, interesado, el Colegio de Notarios de Lima y la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios de Lima, ¿no? ¿Cuál era, digamos, sobre qué se estaba, digamos, cuestionando, ¿no? Acá era lo relacionado con la exigencia de requisitos en 3 procedimientos.
Uno de ellos era el del duplicado de la tarjeta de identificación vehicular. El otro era el uso del formulario, o sea, la presentación de la copia de DNI en el procedimiento de publicidad, ¿no? de duplicado de tarjeta de identificación vehicular. El otro era también en el tema de lo que es el duplicado de tarjeta, la presentación para este procedimiento del requisito del formulario de seguridad. Este formulario antiguo, ¿no? Que ya a la fecha pues ya no se usa, pero estoy comentándolo porque esto, digamos, fue un caso que llegó, ¿no? En el año 2021 a esta sala. Entonces, el uso de este formulario, ¿no? De este formulario de seguridad del Colegio de Notarios. Y también en el otro procedimiento era el de la regrabación de motor, la presentación de la copia del documento de identidad, ¿no? En este caso. Acá la Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas inició, como yo les mencionaba, un procedimiento de oficio, ¿no? En contra de estas entidades, ¿no? Porque presuntamente, digamos, se estaban imponiendo barreras burocráticas ilegales, ¿no? Y eran las que están detalladas, bueno, acá voy a las que están detalladas en este anexo. Este es el anexo 1, ¿no? Acá es lo que menciona, ¿no? La barrera burocrática que se denuncia, ¿no? La de presentar el formulario de seguridad, ¿no? en el trámite del duplicado de tarjeta, ¿no? La exigencia de presentar la copia del documento de identidad, también en el trámite del duplicado de tarjeta, y la exigencia de presentar la copia del documento de identidad en este trámite de autorización de renovación de motor. Bueno, ahí también se dice de qué manera se está materializando, digamos, estas barreras, la imposición de estas barreras burocráticas, ¿no? Bueno, mencionaban al artículo 3 del Decreto Supremo 036-2001 de Justicia, ¿no? También en el TUPA, o sea, si se dan cuenta en este caso, por ejemplo, sí había, este requisito sí estaba dentro del TUPA, ¿no? De los tres, digamos, requisitos que se le estaba exigiendo. Ahora, sobre ¿qué fue lo que, digamos, pasó acá? En ese tiempo, digamos, en el que se da esta resolución de la sala, de manera paralela también, la SUNAR actualizó, digamos, o modificó su reglamento de inscripciones del registro de propiedad vehicular, ¿no? Por ejemplo, el artículo 131 quedó ya, o sea, ya no estaba vigente, pues por lo tanto no tenía razón de ser que se pronunciara, en este caso, la sala, ¿no? Y por eso es que se decide sustraer de la materia en esto, ¿no? Ahora, también es cierto, ¿no? Que sobre, digamos, sí se determinó, en este caso, que existía, digamos, barrera burocrática en lo que venía a ser el procedimiento de duplicado de tarjeta respecto a la presentación de este formulario notarial y también de este formulario de seguridad, ¿no? El Colegio de Notarios y de la copia de DNI, ¿no? Entonces, la sala, para poder determinar ello, aplicó en este caso los alcances del decreto legislativo 1146, ¿no? Que yo les estaba comentando al inicio, ¿no? Que contenía una serie de medidas para, digamos, suprimir requisitos que, digamos, la administración pública no debe solicitar por cuanto tiene, digamos, cuenta con los mecanismos para poder tener conocimiento de que cumple o no cumple con esos requisitos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, sí se declaró, ¿no? Que sí existían barreras burocráticas, pero la sala también dijo, ¿no? En este caso, que no se advirtió la existencia de una ley, ¿no? Que expresamente indique que el administrado que busca tramitar, en este caso, ¿no? El duplicado de tarjeta de identificación vehicular tenga que presentar un formulario de seguridad con firma legalizada, ¿no? Y también mencionaba que este formulario notarial no es indispensable. O sea, si se dan cuenta acá, por ejemplo, hubo un tema de exigencia, o sea, no había una norma que legalmente le exigiera al administrado que para este tipo de procedimientos tuviese que adjuntar este formulario
¿no? de seguridad del Colegio de Notarios, ¿no? Pero además también dijo que, aparte de que no hay una norma que lo exija, aparte de eso, no es razonable lo que se le está pidiendo, ¿no? O sea, en el hipotético caso de que hubiese existido la norma que lo exigiera, el, la sala señala que no es razonable que se le pida, o sea, no es indispensable, ¿no? ¿Por cuánto? Y ahí, eso me parece interesante porque menciona el tema del uso del sistema de verificación biométrica de RENIEC, ¿no? Porque existen otros mecanismos que pueden también cumplir con la misma finalidad, inclusive el mejor, porque digamos hay una comparación biométrica que lo está realizando de manera directa la administración, ¿no? Más segura, es más económica, ¿no? Que hacerlo con el uso del formulario. Entonces, en este caso también la sala declaró que era barrera burocrática y legal para estos trámites del duplicado de tarjeta, ¿no? Entonces, bueno, lo que mencionaba, ¿no? Antes de pasar a este tema, yo lo que quería mencionar, tal vez volviendo como unas reflexiones, es que se tiene que, digamos, replantear, ¿no? Este tema de nuestro TUPA, ¿no? Es importante y yo considero que debemos priorizar porque también es un riesgo digamos, nosotros que desempeñamos función registral, el tema de no contar, digamos, a veces con que nuestro TUPA esté actualizado, porque el usuario, en este caso, nos podría eventualmente llevar, ¿no? Como institución, claro, nos podría llevar a un procedimiento ante el INDECOPI, ¿no? Y con ello además pues lograr inaplicación de requisitos, ¿no? Que están contenidos en nuestros actos administrativos como pueden ser esquelas de observación o anotación de tacha, ¿no? O esquela de liquidación, ¿no? Y sobre todo también porque creo que si una de las finalidades que tiene el registro, tanto en la primera como en la segunda instancia, es el de dar la predictibilidad al usuario, ciertamente una de las herramientas que aseguran predictibilidad tanto para el usuario como para nosotros en el cumplimiento de la función, es el contar con nuestros instrumentos de gestión actualizados. Y uno de ellos, pues ciertamente es el TUPA, ¿no? Ahora, otra cosa también que yo quería comentarles, bueno, yo no soy registradora en predios, pero este tema de barreras burocráticas y legales hay que tomarlo muy en serio, ¿ya? Porque recientemente salió una resolución también de la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas, que es la 0285-2022, es del 17 de agosto de este año. Y esta sala lo que ha declarado también es barrera burocrática y legal, pero no en el registro de propiedad vehicular, sino en el registro de predios, ¿no? O sea, ha declarado barrera burocrática y legal el cobro de tasas registrales por concepto de conversión de las preindependizaciones de un predio en inscripción definitiva, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, este caso, por ejemplo, yo no lo voy a analizar ahora porque no es, digamos, el tema que estamos viendo, pero fíjense ustedes que esta es, digamos, ya son 3 resoluciones que están mapeadas en este tema, en las que Indecopi, ¿no? Está, digamos, evaluando, ¿no? El carácter de barreras burocráticas ilegales, ¿no? En el caso de la SUNAR. Y esto es un tema relacionado con cobro de tasas. Entonces, también si son tasas que no están expresamente contempladas en nuestro TUPA, pues el Indecopi, obviamente, ante el accionar, inclusive lo podría hacer de oficio también, o sea, si va viendo, ¿no? Nuestros casos, podría pues también declarar barreras burocráticas ilegales, ¿no? Para ir terminando, dos partes de jurisprudencias que a mí me han parecido que son, digamos, que son relevantes, ¿no? Hay, por ejemplo, esta, y además incluso, no sé si ustedes habrán tenido ocasión de ver, hay un memo circular de este año que ha enviado la Dirección Técnica Registral, justamente en el tema de las restricciones convencionales de la propiedad, ¿no? O sea, bueno, ciertamente pues existe
94º pleno, ¿no? Que fue, digamos, aprobado y bueno, está publicado en el peruano sobre las restricciones convencionales de la propiedad. Claro, digamos, este pleno fue luego también, digamos, precisado, ¿no? En el 99 pleno también. Y bueno, citarlo, ¿no? Que las restricciones convencionales de la propiedad establecidas por pacto no pueden comprender, ¿no? De una manera absoluta, relativa ni temporal, atributos de enajenación o gravamen del bien, salvo que la ley lo permita, ¿ya? Conforme a lo establecido en el artículo 882 del Código Civil, ¿no? Pues, o sea, el fundamento es pues que existe un interés superior de que los bienes circulen libremente. Bueno, esto ha sido sustentado en varias resoluciones, pero lo que yo quería comentar, cuál es digamos, su incidencia que tiene con el registro vehicular, sobre todo en la calificación justamente de actos de transferencia de propiedad, ¿no? Entonces, sucede pues que a la fecha, cuando hacemos la calificación de compraventa, digamos, es el acto más común que se ve en lo que es transferencias, y se advierte, ¿no? Que está, digamos, como vigente, ¿no? Una garantía mobiliaria, pues cuando uno visualiza el asiento registral, en principio, aparentemente, no habría, digamos, ningún tipo de pacto especial, ¿no? Para, digamos, limitar en este caso la, la previa autorización, ¿no? El consentimiento por parte del acreedor. Entonces, justamente este tema dio origen a que se remita un memo circular de la Dirección Técnica Registral, ¿no? Y en el cual se estaba dando cuenta, pues, que existía como problemática que al momento de inscribir estos contratos, ¿no? De garantía mobiliaria en el registro mobiliario de contratos o en la partida, ¿no? Del vehículo, si es que ya tuviese placa, que se estaría, digamos, obviando, ¿no? Consignar en este asiento de garantía justamente estos pactos, ¿no? Estos pactos de prohibición, de enajenar o de gravar el bien materia del contrato, ¿no? Ello pues en aplicación a lo que está señalado en el precedente de observancia obligatoria y que, bueno, también pues tiene como su fundamento el Código Civil, ¿no? Y específicamente, porque como dice, salvo una norma, expresa, ¿no? Una norma especial en este caso que sería la del artículo 11, ¿no? De la Ley de la Garantía Mobiliaria. Entonces, esta situación lo que está haciendo, pues, es que en muchos casos no se esté dando la debida publicidad, ¿no? Por esa razón es que lo he traído también, ¿no? Porque a colación en este tema, porque creo que es importante que se cumpla con dar esta publicidad. En el caso de la aplicación práctica de lo que yo voy viendo, inclusive a pesar que existe, digamos, recientemente este memo que nos están exhortando a que cumplamos con a dar esta publicidad, verificamos que no siempre se está dando. Y esto trae como consecuencia también que en el momento de la calificación de este tipo de actos, por ejemplo, de compraventa, y en los que existe una garantía, ¿no? Que está vigente, pues tengamos que revisar necesariamente, ¿no? El título archivado. Con lo cual también hay que tener en cuenta pues que eso conlleva que el título tenga una mayor complejidad, ¿no? Porque hay que revisarlo, ¿no? Y es por esa razón también que, digamos, habría que tener mucho cuidado, ¿no? En este tipo de calificaciones, ¿no? Y más aún, sobre todo porque, aparte de que es un precedente, existe además ahora una exhortación por parte de la Dirección Técnica Registral, ¿no? Con este oficio que han remitido. Es el oficio circular 060-2022 de la DTR, que es del 18 de julio de este año. Ahora, otro tema también que me pareció interesante mencionarlo, y eso fue también motivo para que revisemos el TUPA, ¿no? Es este tema de cuando se hace
la calificación de un cambio de motor. O sea, bueno, como ustedes saben, pues el cambio de motor tiene una serie de supuestos, ¿no? Para poder acreditar su adquisición. Ciertamente, en este caso que yo les estoy comentando, es cuando se trata de un motor que ha sido adquirido con un comprobante de pago, ¿no? O con un contrato privado con firmas legalizadas, ¿no? Entonces, en esos casos, sí, ¿no? Si el monto de esta transferencia supera los $500 o los 2.000 soles, pues en aplicación, ¿no? De la ley 28194, ¿no? Que bueno, ha tenido también una serie de modificaciones, ¿no? Establece en esos casos el uso obligatorio de medios de pago, ¿no? Y esto además, bueno, hay que tener en cuenta que ha tenido o sea, estos montos que yo les señalo, pues han sido actualizados, ¿no? Con ocasión de la aprobación de este decreto legislativo que salió en el peruano, marzo de este año, y que están vigentes a partir del 1 de abril del presente año. Entonces, si además también nosotros tenemos en cuenta que como parte de los alcances de la calificación con esta norma, existe una directiva, ¿no? Una directiva que establece, ¿no? Acá más adelante está. Claro, esta directiva que a la fecha pues está, digamos, todavía vigente, ¿no? Que es la 184/2004. Es una directiva que establece, digamos, criterios, ¿no? Para poder verificar, ¿no? El cumplimiento, en este caso la obligación que tiene el registrador cuando califica este tipo de actos, ¿no? En los que no hay intervención por parte del notario. Entonces, el registrador en un cambio de motor, y si el monto de la transferencia supera del motor, ¿no? Supera los $500 o los 1.000 soles, pues estará en este caso obligado, ¿no? A verificar el uso de medio de pago, en este caso con la presentación de la declaración jurada con firmas legalizadas, ¿no? Del comprador y del vendedor. Y adicionalmente, si es que declara que se ha utilizado algún medio de pago, pues tendrá que adjuntar la copia de los mismos, ¿no? Entonces, bueno, esto es con relación justamente a una resolución, ¿no? Es la única resolución que, al menos en este caso, yo he podido mapear, ¿no? Pero, y bueno, está incluso refiriéndose a requisitos que ya a la fecha pues no son aplicables, pero en cuanto al fundamento sobre el uso del medio de pago, sí es pues plenamente vigente, ¿no? Inclusive a la fecha. Bueno, además, este requisito, y como hemos estado hoy día hablando mucho sobre el TUPA, es un requisito que está contemplado en el TUPA, ¿no? Está así tal cual. Entonces, con mayor razón también para considerarlo en la calificación registral de este tipo de cambio de características que tenemos, ¿no? Bueno, les agradezco mucho su atención y Buenas noches, doctora. Felicitarla por su disertación. Y mi consulta es la siguiente. ¿Qué sucede cuando tenemos una inscripción de transferencia y sin embargo nos fijamos en la partida del vehículo que tiene una garantía vigente, pero posterior a esta garantía vigente ya se ha hecho compras-ventas? O sea, ya han habido inscripción de compras-ventas posteriores. En este caso, ¿tendríamos que observar o procedemos con la inscripción? Gracias. Gracias, Sofía, por tu consulta. Y justamente nos ha pasado también, ¿no? En el caso de la oficina en la que yo trabajo, en la que, digamos, ha habido ya, ¿no? Transferencias en las que, digamos, al usuario no se le ha, digamos, cuestionado o observado. Mira, en este caso, dentro de lo que es la garantía, ¿no? Que tiene el registrador, ¿no? Que ejerce una función autónoma, a título autónomo, o sea, te lo digo como en mi labor, ¿no? Que ejerzo, si ya ha habido, ¿no? Anteriores transferencias y no se le ha cuestionado al usuario, por un tema de predictibilidad en lo particular, no sería de la idea de observarle, ¿no?
Por esa razón es que también considero yo que al momento de hacer la calificación de los actos de transferencias, pues justamente hay que revisar esto, ¿no? Si no hubiese, sí, o sea, si ya se le hubiese transferido, consideraría que no, ¿no? Además, sobre todo, si es que hay un tema, ¿no? También si es que esta información está o no está, digamos, incorporada, ¿no? Esa cláusula está o no está publicitada, ¿no? Porque debería estar publicitada. Sí. Y si no lo estuviese, ¿no? Ahí, ¿cómo, digamos, queda el tema también de la oponibilidad, ¿no? Que tiene el registrador? Eso también es interesante de mencionar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido una modificación, ¿no? En nuestro Código Civil sobre justamente el tema de la legitimación, ¿no? De los asientos, que no solamente, bueno, hasta hace unos años atrás, la legitimación era solamente hasta donde, lo que decía el asiento. Lo que no dice el asiento, eso no era oponible. Pero a la fecha, en la vía, digamos, judicial, si llegase eso digamos, alcanzar hasta esa instancia, pues yo pienso que ahí sí, de repente, ¿no? Pero desde un punto de vista de la calificación registral, ¿no? Si el registrador, en este caso, verificado que no han habido, no se le ha observado, no se le ha cuestionado, y en el asiento tampoco está esa información, yo particularmente sería de la idea de no observarla. Pero también entiendo que existe, ¿no? Otra postura respetable también, ¿no? Que sí lo podrían, digamos, observar. Pero en mi opinión particular en ese sentido es por no observar. Me dice, doctora, ¿cómo debe entenderse una barrera burocrática y legal? ¿Hay una barrera burocrática legal? Es que justamente ahí puede que sí sea legal, porque si ustedes recuerdan lo que yo he estado mencionando, dice barrera burocrática ilegal y o carente de razonabilidad, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, que yo les estaba comentando de esto del archivo XML, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, o sea, el exigirle en la esquela de observación, porque eso era, en la esquela de observación, el registrador, y bueno, también luego el tribunal registral le decía, oye, tienes que cumplir, pues, ¿no? Con enviar este archivo XML. Pero eso estaba contenido, ojo, en una disposición, digamos, en un acto administrativo, en esa esquela, en esa resolución, ¿no? Pero ¿qué hubiese pasado? Y ahora podría darse el caso, ¿no? O sea, no es que esto ya quedó solucionado. Como yo les he dicho, actualmente en el TUPA ya tenemos incorporado este requisito de que el usuario tiene que cumplir con enviar el archivo XML, ¿ya? Entonces, por decir yo estoy en desacuerdo, no. Eso que me estás pidiendo me parece irrazonable, ¿no? No sé, y es lo que, digamos, un poco también creo el tribunal está dando con estas resoluciones, sobre todo la última que les puse en la presentación, la de junio del año 2022. Oye, ¿por qué le tendríamos que exigir necesariamente, ¿no? Que nos envíe el archivo XML, ¿no? Si es que existen otros elementos que pueden permitir hacer la validación del comprobante de pago. Eso es lo que decía, digamos, el tribunal, ¿no? Ya con el antecedente de la, digamos, resolución del Indecopi. Entonces, ahí en ese caso, por ejemplo, sí, o sea, puede ser que tengamos casos en los que haya barrera burocrática legal, ¿no? O sea, a mí en lo particular, como una opinión estrictamente personal, yo considero que este requisito del archivo del XML sí me parece que es una barrera burocrática, ¿no? Porque es carente de razonabilidad. O sea, sí, yo creo que sí, o sea, sí pueden existir otros mecanismos con los cuales podríamos eventualmente llegar a tener la certeza que este es un comprobante válido, ¿no? Lo que pasa es que en cierta manera, si vamos a entender un poco cuál ha sido la lógica de pedirle al usuario que mande por el correo electrónico el archivo XML, es ¿por qué? Porque, digamos, la SUNAT y SUNARP, en el momento en el que se dio este tema, esta mejora, este cambio tecnológico de que los comprobantes de pago ya no fuesen solamente manuales, sino electrónicos, y estamos hablando, ojo, nosotros estamos en el año 2022,
esta resolución de la Dirección Técnica Registral es del año 2014. O sea, estamos hablando ya de un paso del tiempo de más de 8 años, en los cuales la interoperabilidad que había entre la SUNARP y la SUNAT era otra realidad, ¿no? Entonces, ¿no les parece a ustedes también que con todo este tema a raíz de la pandemia, que todas las entidades cada vez están, digamos, haciendo que sus trámites sean, digamos, no solo presenciales, sino virtuales, y mejoren su interconexión, ¿no? Y esta interoperabilidad, debería el usuario simplemente cumplir con presentar este comprobante, si lo desea, bueno, presentarlo en todo caso, ¿no? Pero que lo valide ya la institución SUNARP con SUNAT a través de mecanismos que estén optimizados, porque esto del archivo XML, en cierta manera, a mí me parece el enviarlo por el correo electrónico que ya está, digamos, desfasado. O sea, ahí tendría que haber un mayor esfuerzo. Entonces, yo pienso que sí, o sea, lo podría declarar, pero para que eso se declare, digamos, como una barrera burocrática que sea carente, ¿no?, de razonabilidad, tendría que, o bien de oficio, ¿no?, el DECOPI, a través de su comisión, de su secretaría técnica en este caso, iniciar una investigación. O en todo caso, un usuario que sea valiente y decida, pues, irse, ¿no?, a iniciar este procedimiento ante la comisión, y eventualmente llegaría, pues, a la sala, ¿no?, porque seguramente SUNAR también apelaría a eso. A ver, otra consulta por acá. Sí, Dice, buenas noches, dice, la norma sobre declaración jurada del uso o no de medio de pago no establece que se presente esta declaración jurada solo cuando el monto es igual o mayor a los 2.000 soles o $500 UNIT, sino cuando exista un acto inscribible vinculado a un pago. ¿Cuál es su posición al respecto? No lo entendí bien en su exposición. Ya. A ver, la norma sobre declaración jurada del uso de medio de pago no establece que se presente. Lo que pasa es que, a ver, vamos por el tema de, o sea, yo estaba hablando de esta declaración jurada en cuanto a lo que es la calificación del cambio de motor, ¿no? O sea, en esta parte es donde yo me he explayado hablando de este tema. Y ahí, bueno, viendo lo que establece el TUPA, porque, digamos, un poco también era ese, digamos, el enfoque que yo le quería dar al momento de explicar este tema, el TUPA señala que para estos casos se tiene que presentar, ¿no? Ahora, la calificación, también es cierto, cuando mencionaba este tema, que existe, digamos, una resolución que fue la que dio origen a que se pueda evaluar, ¿no?, si en la calificación de lo que es un cambio de motor se debe o no se debe acreditar, ¿no?, el uso de medio de pago. Se debe presentar esta declaración jurada de medios de pago, ¿no? Entonces, con relación a ello es que yo, digamos, expliqué esto, ¿no? Bueno, a la ley 28194, ¿no?, que tuvo una serie de modificaciones, sobre todo en cuanto al tema de los montos, ¿no?, se han ido, digamos, modificando, ¿no? Entonces, es por esta razón que yo lo mencioné. Ahora, claro, digamos que la finalidad de esto, entiendo, y bueno, incluso también la SUNAR lo mencionó, saliendo ya de este tema que estaba hablando del cambio de motor, en cuanto a lo que era esto del primer caso que yo les comentaba, ¿no?, que si debía o no debía presentarse esa declaración jurada de medios de pago. Eso fue, claro, otro caso, pero ahí, ¿qué pasaba? Que la señora esta sí había acreditado el uso de medio de pago con relación, se había presentado su declaración jurada de medios de pago, había presentado con relación a la compra que le hizo, en este caso, a esta empresa Cusco Motors. Pero que resulta que existía una transferencia, o sea, digamos, entre el importador, ¿no?, que era, creo, una empresa San Bartolomé, y Cusco Motors, ya sobre eso, le estaba pidiendo el registrador que acredite, ¿no?, el uso de medio de pago. Entonces, ahí fue, digamos, que la sala, ¿no?, digamos,
confirmó, ¿no? Que no se le debía de exigir. Doctora, en esta sesión queríamos darle las gracias por su participación y su apoyo en el desarrollo de este curso de bienes muebles y agradecer a cada uno de los participantes. Les esperamos en la siguiente sesión que será comunicada. Que tengan ustedes muy buenas noches y reiterando el agradecimiento a la doctora Miriam. Gracias. Buenas noches.